¿Me puedes decir así un poco dónde naciste, un poco cómo fue tu El infancia, en qué acontecimiento. año, sí, en qué año más o menos? No, más o menos no, nací en el 47, Sí. en 1947. El 23 de junio de ese año. Bueno, tu infancia, que fue con Franco, ¿cómo se vivió un poco? Pues yo mi infancia, para que te voy a decir que yo no sabía ni sabía que no fue, nos hacían estudiar que Franco, que José Antonio, que tal, que cual, pero yo no era consciente aún de lo que era el régimen, ni si era un gobierno era otro, yo de eso no, estaba al margen de eso, los críos ya, ¿sabes? ¿Y la vida en la escuela? De... Uy, uy, uy. Te cuento, hablando de lumbre, como estamos aquí alrededor de ella. Había una estufa de paja. La encendíamos y liaba una topera de humo que no te imaginas. Entonces todos helados, no tenemos calefacción, nada de nada. Positivo, que yo con aquella profesora aprendí todo lo que sé, no tuve. ¿Cómo era la ideología del franquismo? ¿Cómo se impartía en las escuelas? Pues nada, al principio teníamos que cantar el cara al sol con el brazo tieso, porque digamos que era la oración primera que hacíamos al entrar, cantar el cara al sol. En aquellos años la religión estaba muy presente en Sí, la... era primordial, sí. Tenemos que estar muy al loro del catecismo, muy a misa, besar el cura, perdón, la mano al cura y así. Su primer trabajo, ¿en qué trabajaba? ¿Cómo era más o menos? Mi trabajo, uy, pero me dices de adolescente. En general, a qué año empezó? ¿Cuántos No, yo años empezó a trabajar? terminé la edad escolar a los 14, estuve yendo hasta entonces. Y después me fui a Alicante a un almacén de tomate, estaba por Benalúa, se llamaba Etasa, me quería muchísimo, me tuvieron que hacer una plataforma por donde no llegaba a envasar y bueno, me pasé muy bien. Ganaba 500 pesetas a la semana, millonaria. ¿Y las condiciones de trabajo en aquella época? ¿Cómo eran? Yo allí aquel almacén las máquinas eran buenas, eran grandísimos porque eran de Andalucía, parece que de Sevilla, y los campos del tomate lo tenían en Uchamiel. Entonces había muy buena gente allí, los jefes eran los encargados. A mí el primer día que fui me pusieron a repartir bolsas para las banastillas, eran unas banastas pequeñas, y me pusieron para repartir así le faltaban alguna en su departamento bolsas para ir poniendo a las envasadoras. Y yo pues sé que me dieron la cara de que no estaba ahí. Me dijeron, pero es que no estás a gusto, es que te veo seria, digo, si es que yo no le llamo trabajar, dice, ¿te gustaría envasar? Digo, pues sí, nada, me pusieron el primer día envasar, que allí estaba mucho tiempo en clasificación, en lo que clasificaba la cinta clasificadora, pues ahí años y años y no las pasaban. Y yo tuve la sorpresa, bien, muy bien, de verdad. Y antes de ir a Alicante, ¿había viajado fuera de lo que era... Sí te cuento el viaje de los 9 años que fuimos en viaje de fin de curso en aquellos años. Y te hablo de Gonzalo, que tenía un poco de habitantes. Salimos dos autobuses, bueno, fue el año no había Coca-Cola, fue el año que salió la Coca-Cola, el año que empezó a emitir televisión española, que estaba en el Paseo de La Habana, en vez del Prado del Rey. Bueno, yo qué sé. En Albacete no había semáforos, no había prensa como ahora, yo no había visto ni un semáforo, vine contenta de que había unos postes, parecían platos, que, tres colores, que bueno, en el metro, no te quiero contar, muy bien, muy bien. Tuvimos aquella experiencia, estuvimos 4 días en Madrid, visitamos el Escorial, Madrid los museos y Aranjuez. Yo la infancia no fue mala, la verdad. Había gente que no habían visto ni los trenes, ni habían salido, como te digo, el viaje ese de Madrid, ni nada de nada. Y gente que pasaba hambre, nosotros no pasábamos mucha porque mi abuelo era pastor y si tenía que, pero decía el dueño, como donde estaba. Y así paren dos las ovejas, tú matas uno que
tus nietos no pasen hambre, que tus hijos no pasen hambre, y o sea que no, así que no. Pero había gente que lo pasaba muy mal. ¿Y cuánto tiempo estuvo trabajando allí en Alicante? Pues 5 o 6 temporadas, Y, bastantes meses. y después, ¿qué hizo? Una vez que terminó, se volvió... Me vine y entonces mi padre me compró una máquina de tricotar y me mandaba un trabajo de... Tenía una señora de Jarapuel y yo tricotaba, hacía jersey. Así hasta que conocí a mi esposo y ya nos casamos y eso. Ya no hice ningún trabajo porque ya, aquello ya, la casa. Sí. ¿Y la vida de casada en aquellos años? Como... Bueno, ahí sí que lo tuvimos un poco mal. Empezamos, ganaba mi marido 3.000 pesetas. Pagábamos 2 de alquiler y 500 al médico. Y ya ves, lo que quedaba para el mes. O sea que me tuve que apretar el cinturón. Nos tuvimos. Ahí lo pasé peor.